Bueno, eh, todo el mes pasado, en enero, estuvimos viendo las parábolas, cómo Jesús nos enseñaba a través de parábolas, y este segundo mes de vacaciones, febrero, seguimos viendo parábolas, y ya estamos en 14, un día precioso, porque recordamos, en todo el mundo es conocido como el Día del Amor, eh, y bueno, nosotros vamos a tener un banquete que realmente nos habla del verdadero amor. Así que los invito a que estemos viendo Lucas 14, versículos 15 al 24, que es la parábola conocida como el gran banquete. ¿Bien? Lucas 14, versículos 15 al 24. Y antes de que comencemos con la parábola en sí, quiero contarles un poquito sobre el contexto en que esta parábola está. ¿Qué estaba pasando en torno a la enseñanza de Jesús? ¿Saben? Jesús estaba haciendo algo que vemos que hace en las Escrituras, aunque nos pueda parecer extraño. Él está en la casa de un fariseo. Y claro, para nuestro tiempo es extraño hablar de fariseos, porque cuando uno piensa en fariseo, uno piensa en una persona poco respetable, una persona amargada, una persona... De hecho, mi hijo tiene una aplicación para el celular de la Biblia y tú ves a las figuras de los fariseos que aparecen ahí y son como hombres así como feos y oscuros. Eh, pero era, digamos, lo que la gente que más brillaba en su sociedad, eran las personas más destacadas de su cultura. Y Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, y no cualquier fariseo, sino que un fariseo de los principales, a almorzar luego de, digamos, el culto del día sábado. Después de haber estado, digamos, en el culto, lo invitan a almorzar con él junto con otras personas. Entonces era un grupo grande de personas y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús, había sido invitado. Es como que después de un domingo, claro, en tiempo no de COVID, te invitan a almorzar a la casa de alguien. Uno siente cuando te invitan a almorzar algo rico, ¿no? Que pensaron en mí, qué bueno, algo así. Pero pasan algunas cosas en este contexto, donde está Jesús. Lo primero es que hay alguien que está enfermo. Hay alguien que tiene, digamos, parece que juntaba líquidos dentro de su cuerpo. No, no dice nada más la escritura, dice que Jesús hace un milagro ese sábado, que sana a un hombre hidrópico. O sea, que parece que tenía retención de líquidos y no sabemos cómo. Entonces Jesús obviamente le aprovecha la oportunidad de hablar con los fariseos que estaban presentes y les dice, ¿es lícito sanar a alguien? Y ellos no responden. Y después Jesús los sana y les dice, bueno, ¿quién de ustedes, si un hijo se cae en un hoyo o si, no sé, tienen un buey también en un hoyo, algo que ustedes valoran, no lo van a sacar del hoyo en el día de reposo? Y nadie le responde. Y parece ser que la cena avanza y Jesús empieza a dirigirse al dueño de casa y le dice, oye, no, primero a los invitados, les dice, si ustedes vienen a una cena, no se sienten en el lugar de mayor privilegio, siéntense en el más lejano, de tal manera que después la persona diga, no, ven más acá, acércate a mí, y no sean en un sentido humillados, pero como porque te crees mucho en el fondo. ¿Cómo se llama? Una enseñanza de Jesús sobre eh, humildad. Pero también da otra parábola. Jesús enseña también al dueño de casa diciéndole, oye, cuando invites gente, no invites a gente que luego te pueda invitar y de vuelta en su casa, como diciendo alguien que te vaya a recompensar por tu invitación. Invita a gente que no te pueda recompensar. Invita a cojos, a ciegos, a gente que esté en la calle. Invítales, porque ellos no tienen cómo recompensarte, pero serán recompensados en el reino de los cielos. Serán bienaventurados en el reino de los cielos. Y eso es Lucas 14, versículos 1 al 14. Los primeros 14 versículos del capítulo, justo previo a la parábola en que nos encontramos el día de hoy. Y me tienen que sacar un poquito aquí, minimizar acá. Disculpen por tanta intervención. Bueno, y este es el primer versículo de nuestro mensaje de hoy, que nos ayuda a entender por qué es que Jesús enseña una parábola. Un hombre de los que estaba ahí escuchó esta enseñanza de Jesús terminando con una bienaventuranza. Bienaventurado será en el reino de los cielos. Y dice esta declaración.
Voy a leer el versículo mejor. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Yo me imagino a ese invitado como un invitado más de la cena, en la casa de una persona sumamente importante de su tiempo, tratando de alguna manera de hacer algún comentario inteligente para pasar como alguien, bueno, muy inteligente, destacable, alguien, y recibir algún tipo de honra, tratando de hacer un comentario que caiga bien en la casa y a todos los invitados. Y parece ser que logró lo que buscaba, pero no con todos los invitados. Tal vez sí con el dueño de casa, el anfitrión, pero no con Jesús. En el fondo fue un halago. Este hombre está diciendo, oye, bienaventurados todos nosotros. Estamos comiendo pan y me imagino yo levantar una copa al decir esto. Y diciendo, en el fondo, todos nosotros vamos a estar en ese banquete celestial. En ese banquete celestial. Y cuando él dice eso, él está pensando justamente en un concepto del reino de Dios como un banquete. Es algo que nosotros podemos ver justamente en Isaías 25:6, donde nos habla de que Dios prepara un banquete celestial en su reino. Así que todos los que estaban ahí entendían muy bien ese contexto, entendían muy bien que estaban hablando de un banquete celestial para el reino de Dios. Y él dice en esta declaración, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que está invitado al banquete en el reino de Dios. Y entonces las palabras de Jesús vienen a responder a esta gran declaración de este hombre que estaba a la mesa junto con Jesús en un banquete en la casa de uno de los principales fariseos de su tiempo. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Jesús le va a enseñar, sí, el banquete está preparado, pero el banquete está listo hoy. ¿Estás dispuesto a entrar? Vamos a ver entonces lo que Jesús enseña. Vamos a leer entonces los versículos 16 al 20. Voy a darles contexto, vamos a ir, explicando, agregando información y contándoles más sobre esta parábola. Versículos 16 al 20 dice, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Me he casado y por eso no puedo ir. Tenemos entonces la enseñanza de Jesús con una historia, donde Él nos habla sobre un hombre que hace una gran cena. Y para esta gran cena invita entonces a comensales. Y la costumbre de ese tiempo era que invitaras 2 veces. Primero una con tiempo, diciendo, oye, marca en tu agenda de alguna manera, aquel día que viene adelante tendremos una cena. Y luego había una segunda invitación, justo previo a este gran banquete, donde el hombre que organizaba el evento, el anfitrión, mandaba a uno de los siervos a decir que estaba todo listo, de tal manera que los invitados pudieran dirigirse a tiempo y estar presentes en la invitación. Sin embargo, hay ejemplos de algunos que se niegan a ir. El primero dice que compra un terreno y entonces por ese motivo no puede ir. El segundo dice que ha comprado bueyes y que los tiene que probar y por lo tanto no puede ir. Y el tercero que se ha casado y por eso no puede ir. Hay algunas cosas interesantes sobre esto que tal vez nosotros no percibimos de buenas a primeras.
Lo primero es que Jesús está con maestros de la ley, con fariseos, con gente que conocía la Escritura. Y si ustedes leen Deuteronomio 20, versículos 5 y 7, y Deuteronomio 24, 5, lo voy a repetir, Deuteronomio 20, 5 al 7 y Deuteronomio 24, 5, van a ver que estas tres cosas, estas tres razones, están mencionadas ahí como una excusa válida para no dirigirse a una guerra o al servicio militar, a las atenciones militares del país, de la nación. Si es que alguien entonces había comprado un terreno o había comprado bueyes o había contraído un matrimonio, obviamente estaba excusado de ir a el servicio militar que se le solicitaba, incluso ante las autoridades. Pero esas cosas no se usaban normalmente para compromisos sociales. Y por otra parte, ¿quién compra un terreno? ¿O quién compra animales, bueyes? ¿O quién se casa sin considerarlo con tiempo suficiente como para que cuando te invitan a un banquete, tú digas, en tal fecha o en torno a tal fecha, yo voy a estar muy ocupado, por lo tanto no voy a poder ir? Parece ser que estos invitados ya sabían que no podrían estar presentes, pero por algún motivo no se excusaron. Y es que parece ser que no les interesaba el banquete al que los estaban invitando, lo suficiente por lo menos como para no cometer un insulto tan grande como el que cometieron. Sí, porque en ese tiempo tú te podías excusar en la primera invitación, pero excusarse con la segunda invitación era una falta de respeto muy grande, era humillante, era un insulto para aquel que te estaba invitando. Son tres ejemplos entonces de gente que no quiso ir, pero sigamos leyendo un poco más sobre la parábola. Los versículos 21 al 23 nos muestran la respuesta que tuvo entonces en esta historia que nos cuenta el Señor, ¿cómo se llama? El que organiza esta cena. Dice, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que llene mi casa, para que llene mi casa. Por esta actitud nosotros entendemos que en realidad esos tres ejemplos eran ejemplo de toda la actitud que tuvieron los invitados en general. Los invitados a esta cena no quisieron ir, no rechazaron la invitación como debía hacerse, sino que lo hicieron de una mala manera. Y entonces el señor de la casa, el dueño de la casa, hace algo que es muy especial. Va entonces por las calles de la ciudad, o manda a su siervo para que vaya por las calles de la ciudad a buscar gente para que sea invitada. Esta gente que está en las calles es gente pobre, mancos, ciegos y cojos, como vemos en el versículo 21. Lo que nos hace pensar mucho en algunos pasajes de Isaías. Por ejemplo, Isaías 35, 5, donde dice que los cojos caminen, los ciegos ven. O Isaías 61, 1, que es un versículo que Jesús lee una vez en la sinagoga, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Jehová me ungió. ¿Y para quién ungió Jehová? Justamente, fue enviado a predicar las buenas nuevas a aquellos que estaban abatidos, quebrados, cautivos y presos. Y parece ser que aquí hay una vuelta enorme a todo lo que estaba pasando. Una cena con invitados que eran invitados supuestamente dignos de la invitación, pero sin embargo mostraron su indignidad. Y en vez de
de ir y rogarles que vayan o invitar a otras personas de su mismo tipo, se invita a gente pobre, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Gente que era, digamos, lo menos valorado de su tiempo en la sociedad. Pero no solo eso es lo que se hace. La historia nos cuenta además que el siervo le dice, ya hicimos eso y hay lugar aún para la cena. Y aquí hay algo clave. En vez de decir, bueno, ya, ahora invitemos a tal o cual que, bueno, del grupo original igual me caen bien o no reaccionaron tan mal, lo que hace el Señor es ordenarle a su siervo que vaya por los caminos y por los cercados y llame a gente allá para que venga a cenar junto con ellos. Aquí tenemos una salida de la ciudad, o sea, gente que no era de la misma ciudad o de la misma sociedad en sí, sino que de afuera, de afuera. ¿Para qué? Para que llenen entonces el lugar de la cena, de la fiesta, de la celebración. Así que ahí tenemos esto. Y el último versículo nos hace un cambio radical. El versículo 24 dice lo siguiente: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y aquí hay un cambio radical. En algunas versiones se nota más que en otras, pero el versículo 24 ya no es, ya no es, digamos, parte de las palabras que el Señor de la historia de la parábola está contando, sino que son palabras de Jesús mismo. Jesús está diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y es verdad que muchas veces Jesús enseñó en parábolas para que solo aquellos que eran sus discípulos entendieran de manera más profunda. Pero también hay evidencia en la Escritura que muchas veces los fariseos entendían que Jesús estaba hablando contra ellos. Y aquí en la cena, la figura que está mostrando del reino de Dios, la figura que está mostrando de, de, de un anfitrión que invita a mancos, que invita a los pobres, a los que están cautivos, y no a aquellos que parecen dignos en la sociedad de Israel, la figura entonces de, de gente que parece destacada, pero que va a ser rechazada, está presente. Y los fariseos lo entendieron. Los fariseos entendían que Jesús estaba diciendo que ellos eran los tres invitados, que ellos eran los hombres que tenían otros compromisos, pero que no estaban prestando atención al llamado, a la invitación a la cena celestial, a las bodas del Cordero, podríamos decir, a la gran cena o al banquete que el reino de Dios tendría. Y, por otra parte, hay cosas reveladoras aquí. Otras personas dentro del pueblo de Israel serían invitadas, no aquellos que parecían más bonitos, más blancos, más puros, más santos, sino aquellos que recibían la invitación y que iban a estar presentes en la cena. Y Jesús mostró eso muchas veces al convidar, al ser convidado, o al participar o al compartir con gente que no estaba en la élite y que era incluso rechazada en su sociedad, pero que no rechazaba las palabras de Jesús, que no rechazaba las palabras de Jesús. Y por otra parte, un tercer grupo que, bueno, tal vez para los judíos de su tiempo era extraño, pero que nosotros vemos en todas las escrituras. Un grupo de personas de fuera de la ciudad, de fuera de Israel. Gente de afuera para que también ellos entren al banquete que está organizando. Y entendemos entonces que Jesús es quien está organizando este banquete celestial. Y entendemos entonces que los siervos son aquellos que llevan su invitación. Y la pregunta para nosotros es si realmente estamos entendiendo que el llamado
a participar de la cena está ocurriendo hoy? El fariseo que dijo, bienaventurado el que come este pan en el reino de los cielos, recibe una respuesta de Jesús clara. Sí, hay un banquete. Sí, está la invitación. Y tú eres invitado por ser parte de Israel. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar? Yo estoy aquí, el que organiza, y estoy diciendo que la cena está lista. ¿Qué excusa me vas a dar para no entrar? No debía ser por algo, por una excusa tan vana como la que ellos dieron, sino que ellos no tenían otra que ir. Esta no es una simple invitación de, digamos, de alguien un amigo que te está invitando a la casa, es la invitación del Rey de Reyes, que está diciendo, la cena está lista, la cena está lista. Tal vez en este tiempo te dicen, el almuerzo está listo durante la semana, y tú estás trabajando en el computador, en una reunión, y dices, voy al tiro, voy en 5 minutos. Voy en 5 minutos. Pero nosotros no podemos hacer esto ante la cena del Señor. Cuando Cristo está llamando por medio de algunos de sus siervos, lo que debemos hacer es escuchar y venir y aceptar la invitación. Y es lo que el mensaje del Evangelio hace. El mensaje del Evangelio, que más allá de una invitación, es confrontarte a la realidad de que es ahora que debes ir. Es una invitación para que seas parte del banquete y por lo tanto estés digno del banquete. Pero no es más que una invitación en sí, es Dios mismo quien te faculta para que tú puedas ir. Entonces, tal vez nosotros deberíamos pensar con quién nos identificamos. ¿Nos identificamos entonces con quién? Uy, me encantaría identificarme tal vez con los que están presentes, pero en mi día a día, ¿cuál es la actitud que yo tomo? Cuando pienso que tal vez sí, he sido llamado al reino, entiendo que hay un banquete para aquellos que escuchan la voz de Cristo, pero estoy en el banquete y en vez de estar sentado comiendo y disfrutando, estoy con un teléfono en la mano, por una ventana, hablando, atendiendo una llamada y mis negocios. Y no concentrándome en aquello que se está haciendo ahí, el disfrute de la cena. Porque sí, el reino de Dios tiene esta imagen de un banquete. Porque el reino de Dios es para ser disfrutado en comunión. Y me pregunto si nosotros estamos más como aquellos que rechazan o como alguien que tal vez está presente, pero no está realmente comprometido con el llamado. Nosotros deberíamos ser entonces invitados de aquellos que acuden en nuestro reconocimiento de que sí, somos nosotros, los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos, los de fuera de la ciudad. Hay una indignidad en nosotros. Sin embargo, el Señor nos prepara un banquete. Y luego de eso, pensar, bueno, y si estoy en el banquete, ahora yo soy uno de los siervos del Señor. ¿Qué actitud voy a hacer? Voy a tomar. Primero, ¿qué voy a hacer con invitar a otras personas al banquete? ¿Voy a salir y hablar e invitar a más personas? ¿O lo voy a dejar para mí mismo? ¿O voy a estar igualmente ocupado en mis negocios en vez de disfrutar de este banquete? Y eso es algo que nosotros podemos ver en torno a nuestra agenda personal, amigos. ¿Cómo tu agenda muestra que el banquete del reino de Dios es más importante para ti que cualquier otra cosa? ¿Cómo tus valores prácticos, la razón por la que tomas decisiones y las decisiones que tomas están realmente declarando que tu primera prioridad es este banquete del que Jesús nos habla? En la liturgia nosotros leímos un pasaje en Apocalipsis que decía, benditos los que estén presentes, están invitados a las bodas del Cordero, a este gran banquete del que Jesús está hablando.
Si es algo que realmente nos apasiona, nosotros vamos a hablar de esto, invitar a otras personas, vivir como gente que se está preparando para el banquete. Yo no conozco, bueno, sí, por ahí hay algunas personas que les da un poquito lo mismo, pero en general cuando alguien te invita a una cena especial o te toca ir a algo así por el trabajo, uno se prepara, uno se prepara, uno se viste para la ocasión, uno se peina un poquito más, ahí no sé cuánto te gusta a ti, tal vez la preparación, que te veas bien, pero uno toma medidas para ir para allá, a esa fiesta. Porque hay una importancia, porque hay un valor, porque estamos felices de estar invitados. Y la pregunta es si nosotros estamos tomando decisiones que realmente estén viendo eso. Tal vez tú vas a un gran banquete en un lugar y tienes miedo porque no sabes si te van a poner, no sé, una langosta y nunca has comido langosta y no sabes cómo se come. Entonces investigas y revisas, ¿cómo es que eso, qué reglas de etiqueta debo tener? ¿O qué debería decir en tal o cual ocasión cuando estoy sentado a la mesa? No sé. Y para estos también es así. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir siendo personas que son parte de esta boda, parte de esta cena al que el Señor Jesús nos invita? Y en nuestra iglesia tenemos muchas oportunidades para eso, para que tú puedas crecer, para que tú puedas conocer bien cómo es que alguien que está invitado a la cena del Señor en el reino por la eternidad debe vivir el día de hoy. Tal vez no sabes cómo. Bueno, ten presente esto. Como iglesia, y no solamente como iglesia Cristo Rey en Puerto Montt, en Osorno y en otros lugares donde tú puedes escuchar, hay ¿cómo se llama?, congregaciones del Evangelio que están dispuestas a hacer un hogar para ti, a acogerte, para que tú también sepas bien cómo caminar, cómo estar preparado para disfrutar a concho ese día y cómo invitar a más personas también para que estén en esa cena junto con nosotros. Así que escuchemos el llamado a Jesús. Jesús le dijo al grupo de gente que estaba ahí: ninguno de los que menosprecien mi cena va a entrar. Ninguno de los que menosprecie esta invitación va a entrar a mi cena. Pero aquellos que no lo menosprecien, ahí estarán. Nosotros no menospreciamos la cena cuando realmente no solamente reconocemos, sino que vivimos y creemos profundamente en nuestro ser que Cristo es el Señor, el anfitrión de esta cena celestial. Así que, amigos, este es un llamado. Jesús nos está confrontando con las dificultades que hay en nuestro corazón. Pero también tengamos alegría, porque así como vimos en la liturgia, aquel que venciere, el que escucha la advertencia de Cristo, entonces Él vendrá y cenará junto con Él. Y esa es la gran alegría de nuestra vida. Vamos a estar cara a cara con Él. Vamos a poder disfrutar eternamente de un banquete junto con nuestro Señor. Y con eso en mente los quiero invitar entonces a que oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia tenemos este disfrute celestial de estar presentes en una cena que nos queda grande, pero sin embargo, por la alegría del Evangelio, por la dignidad solamente de Cristo podemos estar presentes. Ayúdanos, Señor, por favor, a abrir los ojos a su verdadero valor, para que nosotros no caigamos en el engaño de pensar que hay algo más que vale más la pena. Señor, ayúdanos en el día a día, para que no sean días desperdiciados, Señor, sino sean días de preparación para esta cena, días de alegría, días de invitar a más personas. Te agradecemos, Señor, porque la obra de Cristo sella esto en nuestros corazones. Por lo que pedimos, Padre, nos des más fuerza para ser siervos tuyos, para llevar esta invitación a más personas, para vivir, Señor,
preparándonos para disfrutar de este banquete que ya es nuestro, Señor, por los méritos de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.